Hay un instante en la vida en el que el alma se cansa. No del amor, no de sentir, sino de cargar lo que ya no vibra con su verdad. Se cansa de sostener lo que no fluye, de esperar lo que no llega, de intentar controlar lo que nunca fue suyo. Y es ahí, en ese punto silencioso entre el cansancio y la claridad, donde nace el arte de soltar. El ser humano aprende el apego desde pequeño. Aprende a decir, esto es mío, esto soy yo, esto me pertenece. Se aferra a los objetos, a las personas, a los recuerdos, a los sueños no cumplidos. Y sin notarlo, comienza a tejer una red invisible de dependencias que lo atrapan. Lo que un día le da sentido, con el tiempo empieza a dolerle. Porque nada en este mundo fue hecho para quedarse. Todo cambia, todo se transforma, todo muere para volver a nacer. El sufrimiento, muchas veces, no viene de la pérdida, sino de la resistencia a aceptar que todo pasa. Cuando uno se aferra, no sufre por lo que fue, sino por la ilusión de que podría haber sido eterno. El alma no duele por lo que pierde, sino por lo que se niega a dejar ir. Y en ese acto de negación, se encierra en una prisión invisible, la del apego. El desapego no es frialdad. No es indiferencia. No es decir, no me importa nada. El verdadero desapego es amar sin poseer, acompañar sin controlar, vivir sin depender. Es reconocer que nada ni nadie nos pertenece, y que la vida nos presta todo por un tiempo. Las personas, los momentos, los lugares, incluso las emociones, todo llega para enseñarnos algo y luego sigue su curso. Apegarse es querer detener el río. Y soltar es aprender a fluir con él. A veces el alma se aferra porque tiene miedo. Miedo a quedarse sola. Miedo a no volver a sentir algo igual. Miedo a que si suelta, se vacíe. Pero la verdad más profunda es que solo al soltar se encuentra el espacio donde lo nuevo puede llegar. Nadie puede recibir con las manos cerradas. Y nadie puede avanzar si está mirando hacia atrás. El dolor del desapego es un parto interior. El alma se abre, se rompe, grita, pero al otro lado nace algo más grande, la libertad. Soltar no significa perder, significa transformar. Significa permitir que la vida siga su movimiento natural. Nada se pierde, todo se reubica en la conciencia. Y lo que fue verdadero, no se va, simplemente cambia de forma. El ser humano, por naturaleza, busca permanencia. Pero la existencia es impermanente. Nada es igual de un día para otro. Ni el cuerpo, ni las emociones, ni los pensamientos. Todo se mueve. Y la sabiduría está en moverse con eso, en aceptar la danza de la vida sin intentar detenerla. Aquel que se aferra, sufre. Aquel que fluye, encuentra la paz. El apego crea miedo. El miedo crea control. Y el control crea tensión. Por eso muchos viven agotados, tratando de mantener en pie un castillo hecho de arena. Pero cuando uno suelta, algo milagroso sucede, el alma descansa. La respiración se hace más profunda. El corazón late sin peso. Y la vida se vuelve liviana. Soltar no es renunciar al amor, es elevarlo. Porque cuando uno ama desde el desapego, deja de exigir, deja de manipular, deja de temer. El amor se vuelve puro, libre, consciente. Ya no depende de que el otro se quede, porque ha comprendido que lo importante es que fue. Y si fue verdadero, ya es eterno en la memoria del alma. Muchos confunden apego con amor, pero el apego nace del vacío, mientras que el amor nace de la plenitud. El que se apega dice, te necesito para ser feliz. El que ama en libertad dice, te comparto mi felicidad, pero no dependo de ti. El primero encadena, el segundo libera. El primero teme perder, el segundo confía en el flujo de la vida. La sabiduría del desapego no se aprende leyendo, se aprende viviendo. Se aprende cuando algo que ama se va. Cuando lo que te daba sentido desaparece. Cuando lo que creías permanente se deshace entre tus manos. Y al principio duele, claro que duele. Pero luego, con el tiempo,
uno empieza a entender que el dolor fue solo una puerta. Una puerta hacia la madurez espiritual, hacia la comprensión de que lo eterno no está afuera, sino dentro. El alma que ha aprendido a no apegarse, vive en paz incluso en medio del caos. Sabe que todo lo que ocurre tiene un propósito. Sabe que cada pérdida es también una ganancia. Y que detrás de cada final, hay un renacimiento esperando. Desapegarse no es dejar de sentir. Es sentir más profundamente, pero sin miedo. Es mirar lo bello sabiendo que un día se irá, y aún así agradecer haberlo vivido. Es disfrutar de cada momento con plena presencia, sin querer atraparlo. Es abrazar sabiendo que el abrazo también es efímero, pero que el amor que lo inspira es infinito. Cuando uno aprende el arte de soltar, se da cuenta de que nada fue suyo nunca. Ni las personas, ni los logros, ni los sueños, ni siquiera el cuerpo. Todo es prestado. Todo es tránsito. Y esa comprensión, lejos de entristecer, libera. Porque si nada es mío, tampoco tengo nada que perder. Y si nada tengo que perder, puedo amar sin miedo, vivir sin ansiedad y caminar sin carga. El desapego no es una meta, es un camino. Un proceso que se repite muchas veces. A veces duele más, a veces menos. Pero siempre enseña algo, que todo lo que se va deja un espacio que solo la paz puede llenar. Y cuando llega esa paz, uno ya no quiere poseer nada, solo agradecerlo todo. La vida es una escuela donde se aprende a soltar una y otra vez. Soltar lo que fue, lo que no pudo ser, lo que ya cumplió su propósito. Y cada vez que uno suelta, algo más liviano emerge. Cada vez que uno deja ir, algo más sabio nace. El alma se va volviendo liviana, transparente, silenciosa, y desde ese silencio empieza a comprender que la verdadera felicidad no depende de nada externo. La libertad interior es el fruto del desapego. Es el estado del alma que puede mirar el mundo y decir, todo cambia, y está bien. Es comprender que lo importante no es retener, sino estar presente mientras algo dura. Y cuando se va, agradecerle por haber existido. Soltar es confiar. Confiar en que la vida sabe más que nosotros. Confiar en que todo lo que se va abre espacio para algo más elevado. Confiar en que, incluso cuando parece que perdemos, en realidad estamos siendo guiados hacia un nuevo nivel de conciencia. Y cuando esa confianza se asienta, el miedo desaparece. Porque uno ya no lucha contra la corriente, sino que se deja llevar por el río de la existencia. Cada alma tiene su ritmo para desapegarse. Algunas lo hacen lentamente, otras de golpe. Pero todas, en algún punto, son llamadas a liberar. Y esa liberación, aunque duela, siempre trae consigo una expansión. El corazón se abre, la mente se aquieta, el espíritu se eleva. No apegarse no es vivir sin lazos, es vivir sin cadenas. Es amar y dejar ir. Es valorar sin poseer. Es comprender que la vida no nos quita nada, solo nos enseña a vivir sin depender. Cuando uno entiende esto, deja de temer al cambio. Porque ve en cada cambio una oportunidad para renacer. Al final, el verdadero desapego no consiste en alejarse del mundo, sino en estar en él sin que el mundo te posea. Caminar por la vida liviano, en paz, con el alma abierta y el corazón en calma. Y así, cada pérdida deja de ser un castigo, para convertirse en una bendición disfrazada. Porque lo que se va, te enseña a quedarte contigo. Y lo que se queda, te enseña a amar sin miedo. Y en el silencio final de todo proceso, el alma descubre su verdad. Que lo único que realmente tiene es este instante. Este aliento. Este latido. Todo lo demás es pasajero. Y cuando uno lo entiende, deja de sufrir. Porque el alma libre no necesita poseer, solo vivir plenamente lo que la vida le ofrece, aquí y ahora. Así, el desapego se convierte en la más alta forma de amor y de sabiduría. Una rendición consciente a la vida, un acto de confianza total en el flujo del universo. Nada falta, nada sobra, todo es perfecto tal como es. Y desde ese estado,
el alma solo puede sonreír, ligera, eterna y en paz. Carl Jung decía que la raíz del sufrimiento humano no está fuera, sino dentro. Que el verdadero conflicto no es entre el alma y el mundo, sino entre las partes del ser que no se han reconocido entre sí. Hablaba del inconsciente como ese vasto océano interior donde yacen todas las emociones no comprendidas, los deseos reprimidos, los miedos negados, los apegos invisibles que gobiernan la conducta sin que uno lo sepa. Y enseñaba que solo cuando uno se atreve a mirar dentro, a ver sin máscaras, comienza la verdadera liberación. Jung comprendió que el apego no es solo hacia las cosas o las personas, sino hacia las imágenes internas. Nos apegamos a lo que creemos ser. A la idea del yo, al papel que representamos, a la historia que nos contamos. Y por eso, soltar duele tanto, porque implica desidentificarse, morir simbólicamente a todo lo que se pensaba que era verdad. Desapegarse, desde la mirada junguiana, es un acto de individuación. Un proceso en el que el alma se separa del ruido de lo aprendido, de las máscaras heredadas, y empieza a reconocerse en su esencia más pura. El desapego es entonces una forma de conciencia. No es desinterés, sino lucidez. Cuando el alma ve con claridad, deja de confundir amor con necesidad, pertenencia con esclavitud, permanencia con seguridad. Y esa claridad nace del encuentro con la sombra, como Jung la llamaba. Esa parte negada de uno mismo que contiene tanto la oscuridad reprimida como la luz no reconocida. El ser humano se apega también a su sombra, aunque no lo sepa. Se aferra a sus heridas porque teme lo que sería sin ellas. Se aferra a sus culpas, a su historia, a sus identidades rotas. Pero cuando se atreve a verlas sin juicio, se disuelven los lazos invisibles que lo mantenían atado al dolor. Y entonces, lo que antes pesaba, empieza a enseñar. Lo que antes hería, empieza a liberar. Jung afirmaba que el alma busca la totalidad, no la perfección. Y para alcanzar esa totalidad, debe integrar todo lo que ha sido negado. El desapego, en ese sentido, no consiste en rechazar, sino en abrazar sin quedarse preso. Es poder mirar la propia sombra y decir, tú también eres parte de mí, pero ya no me dominas. Solo así, la conciencia se expande. Solo así, el yo se reconcilia con el alma. Cuando uno se observa desde esa profundidad, descubre que el apego es una forma de inconsciencia. Es la mente queriendo retener lo que el alma ya superó. Y en ese instante de comprensión, el desapego deja de ser una práctica y se vuelve un estado del ser. Uno deja de luchar, deja de temer. Simplemente es. Para Jung, el viaje más importante era el del sí mismo, esa chispa divina interior que contiene la totalidad del ser. Y todo apego, a las cosas, a las personas, a los ideales, es una distracción de ese viaje. Porque mientras el alma se aferra, no puede escucharse. Y mientras busca afuera lo que ya habita dentro, se pierde en la ilusión. Por eso Jung decía que, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. El desapego es ese despertar. Es volver a casa. Es mirar hacia adentro y encontrar allí todo lo que se buscaba afuera. Es entender que el amor verdadero no necesita poseer, que la felicidad no depende de las circunstancias, y que la paz no se negocia con el mundo, sino que se cultiva en el silencio del propio corazón. Jung no enseñaba a huir del dolor, sino a transformarlo. A hacer consciente lo inconsciente, a traer luz a las sombras. Porque cuando uno ilumina lo que duele, deja de estar encadenado a ello. La energía que antes se gastaba en sostener lo que debía soltarse, se convierte en fuerza creativa, en sabiduría viva. El alma se hace madura. Y el desapego ya no se siente como pérdida, sino como expansión. Desde esa comprensión, el ser humano deja de luchar contra la vida. Entiende que todo lo que llega, llega para mostrarle algo de sí mismo. Y que todo lo que se va, se lleva una parte que ya no necesita. Así, el alma se vuelve espejo y río a la vez, reflejo del universo, y corriente que fluye sin detenerse. Y en ese fluir consciente, Jung diría que se alcanza el sí mismo, el centro real del ser,
el punto donde el alma ya no teme perder porque ha comprendido que nunca estuvo separada de nada. Desde ahí, no hay sufrimiento. Solo presencia. Solo paz. Y entonces, cuando el alma comprende lo que Jung insinuaba, todo cambia de color. Ya no se trata de huir del dolor, sino de abrazarlo como un mensajero. Ya no se trata de destruir el apego, sino de mirarlo con ternura, entender por qué nació, y luego dejarlo ir como una hoja que cae al río. Porque cada emoción, cada vínculo, cada experiencia, fue solo un espejo en el que la conciencia se miraba a sí misma para reconocerse. El alma que ha despertado ya no se aferra a nada, porque lo ha comprendido todo. Sabe que la vida no le pertenece, que los demás no le pertenecen, que ni siquiera sus pensamientos son totalmente suyos. Todo viene y va. Todo respira. Todo fluye. Y en esa respiración constante entre lo que llega y lo que se va, la existencia revela su danza sagrada. Soltar no significa volverse vacío, sino convertirse en espacio. Espacio para que la vida suceda sin resistencia, espacio para que el amor se manifieste sin miedo, espacio para que la sabiduría del alma florezca sin limitaciones. El desapego no es el fin del sentimiento, sino su purificación. Es la alquimia del alma que transforma el deseo en comprensión, la necesidad en serenidad, el miedo en libertad. Jung decía que dentro de cada ser hay una semilla de totalidad, un centro luminoso que no depende del tiempo ni de las formas. Cuando uno se desapega, regresa a ese centro. Y desde ahí, todo se vuelve claro. El amor ya no se busca, se irradia. La paz ya no se persigue, se siente. El sentido ya no se pregunta, se vive. Porque lo que antes parecía pérdida, ahora se reconoce como transformación. Cada relación que termina, cada sueño que se disuelve, cada etapa que concluye, se vuelve un peldaño hacia un nivel más alto de conciencia. Y el alma agradece. Agradece incluso lo que dolió, porque fue el maestro que la llevó de regreso a sí misma. Cuando uno mira la vida desde esa altura interior, ya no teme los finales. Sabe que todo lo que termina da inicio a algo nuevo. Sabe que no hay vacío, solo movimiento. Sabe que la existencia nunca se equivoca. Y que lo que se va, no se pierde, simplemente cambia de forma, de energía, de lugar en el gran tejido de lo eterno. El desapego, entonces, se convierte en una forma de oración silenciosa. Un gesto de confianza en el misterio. Una rendición serena ante el flujo natural de la vida. Y desde esa rendición, el alma aprende a amar sin dolor, a dar sin miedo, a vivir sin exigencia. El amor se vuelve consciente. El dar se vuelve libre. El vivir se vuelve sagrado. Ya no hay necesidad de controlar nada, porque se ha comprendido que el universo nunca deja de cuidar lo que es verdadero. Y lo verdadero nunca se va, solo se transforma, solo evoluciona, solo cambia de dimensión. Así, la conciencia descansa. El corazón se abre. Y la vida empieza a sentirse como un viaje de regreso a casa. El alma desapegada no huye de la emoción, la siente con profundidad. Llora, ríe, ama, pierde, gana, pero sin quedarse atrapada en nada de eso. Todo pasa a través de ella, como el viento que acaricia sin retener. Y en medio de ese fluir constante, surge una alegría silenciosa, una dicha sin motivo, una paz que no depende de las circunstancias. Es la paz del que ha comprendido. La paz del que ha despertado. Jung diría que en ese punto, el alma ha completado su círculo. Ha descendido a su sombra, ha enfrentado sus apegos, ha integrado su luz, y finalmente ha regresado al centro, el sí mismo, el ser. Y allí ya no hay lucha, porque no hay dualidad. No hay pérdida, porque no hay posesión. Solo hay existencia pura, presencia pura, amor puro. Ese es el verdadero desapego. No escapar del mundo, sino amarlo profundamente sin quedar preso en él. Participar de la vida con todo el corazón, pero con la sabiduría de quien sabe que nada le pertenece. Porque todo lo que existe está hecho del mismo tejido divino. Y cuando uno comprende eso,
ya no teme soltar, porque comprende que en realidad nunca hay separación. Todo sigue unido en un nivel más alto de conciencia. Soltar, entonces, es regresar al origen. Es vivir sin miedo. Es mirar el mundo con los ojos del alma y decir, gracias por lo que vino. Gracias por lo que se fue. Gracias por lo que queda. Y así, el alma descansa. Liviana, libre, luminosa. Porque ya no necesita aferrarse a nada para sentir que existe. Ha descubierto que lo que realmente es, no puede perderse jamás. Y si algo de este mensaje resonó contigo, si sentiste dentro de ti la voz de tu propia alma recordándote que la libertad nace del amor sin apego, te invito a seguir este viaje de conciencia y despertar. Suscríbete a este canal, Alma en Amor, y caminemos juntos este sendero de transformación interior, donde cada palabra es una semilla de luz para tu espíritu.